Hemos estado desarrollando la pregunta ¿qué, quién y cuáles son las cosas que dividen a nuestro matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué hemos iniciado con esta pregunta? ¿Por qué hemos invitado a ustedes a opinar? Porque vamos a hablar el día de hoy sobre el siguiente tema. Somos un equipo, ¿ya? Por ahí salieron algunas palabras, algunas tal vez frases como trabajar en equipo, por ejemplo, durante el tiempo que estuvimos jugando la charada. También se habló en el tiempo de los caramelos, también lo importante que era no abrir solo el caramelo, sino también estar dispuesto a pedir ayuda a la otra persona. Y vamos a tener también al final otra dinámica también para cerrar el tema. Pero lo importante aquí es reconocer que el Señor nos llamó como matrimonios a ser un equipo. Y en realidad la palabra de Dios dice que nos llamó a ser una sola carne. De repente, no sé si tienen a su equipo al lado, pero díganle a su equipo, que de repente algunos lo tienen al lado y no al lado, pero díganle, somos un equipo. A ver. Somos un equipo, ahí está, de lejos por lo menos, estoy acá. ¿Ah? Somos un equipo. Y en realidad, o sea, no sé si ustedes han visto el matrimonio de esta manera, pero sucede mucho que en el matrimonio, o en muchos matrimonios de hoy en día, tal vez no se está dando esta idea del matrimonio como un equipo, se están trabajando tal vez uno por el mismo lado, ¿no? Hace unas semanas atrás hablábamos con otros matrimonios y decíamos lo siguiente, ¿no? A veces pensamos de que hay una competencia de quién es mejor o quién le va mejor o quién sobresale. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de los sueldos, de quién gana más, de quién tiene mejor trabajo, de quién aporta más a la casa, de quién hace qué o qué, ¿no? Está el orgullo tal vez del hombre o tal vez el orgullo de la mujer, muchas cosas que están haciendo que el matrimonio tal vez como matrimonio no funcione como un equipo y no funcione como Dios nos llamó a funcionar en cuanto a ser una sola carne. Estamos viendo tal vez al cónyuge, al esposo, a la esposa como alguien, sí, o sea, decidimos, nos casamos, hicimos nuestros votos delante del Señor, pero tal vez lo que ha pasado es que cada uno está como que queriendo sobresalir, pero olvidando a la otra persona. Y a veces sucede que también hacemos metas o hacemos ideas de nosotros mismos, nuestra propia autorrealización tal vez, ¿no? Mis estudios, mi trabajo, mis capacitaciones, ¿no? Y lamentablemente, sé de alguien, de un matrimonio que no es en esta iglesia, por supuesto, no se preocupen, no se miren las caras, ¿no? Pero hablamos con alguien que en este caso era la mujer. Y había visto a su esposo, ¿no? Desarrollarse de manera académica, desarrollarse de manera profesional, ¿no? No solamente una carrera, sino hasta 2 carreras. Pero habíamos visto a la mujer que de cierta manera había vivido, ¿no? Pero sin que le dieran el lugar o con que le preguntaran, ¿y tú qué cosa quieres hacer? ¿O qué te gustaría emprender? ¿O qué te gustaría estudiar? ¿O qué te gustaría ganar experiencia, ¿no? Entonces, trayendo un poco esta memoria, sucede que a veces existen esos tipos de matrimonios, donde solamente uno está viendo por su propia realización y el otro no se está preocupando por la otra persona para que la otra persona también se sienta, entre comillas, realizada o pueda, ¿qué cosa? Hacer tal vez algo que siempre quiso en la vida y nunca pudo hacer. O algo que tal vez se truncó, unos estudios que se truncaron una vez. Yo quise estudiar, pero nunca pude estudiar. Puede ser por un embarazo prematuro, por una situación en la vida o porque algo pasó. No sabemos en qué situación, de qué matrimonio estaríamos hablando. Puede ser un matrimonio en que se casó en el Señor, un matrimonio que no se casó en el Señor, pero estamos hablando de 2 personas. De 2 personas que tal vez están funcionando dentro de un mismo hogar, pero están funcionando como si fueran separados. Cuando Dios nos llamó a trabajar y a vivir en el matrimonio como un equipo, como una sola carne. Y vamos a ir al texto bíblico que aparece también en pantalla, que es el siguiente. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, del 5 al 6, versión NBLA. Dice lo siguiente. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Ven esa parte final? Ningún hombre lo separe. ¿No? Porque en ese ningún hombre tal vez aparece la pregunta del quién. ¿Se acuerdan? ¿No? El quién, ¿no? Alguno dijo la suegra por ahí, ¿no? Alguno dijo el hermano, el tío, el amigo, por ejemplo, ¿no? Porque a veces sucede pues que los amigotes dan buenos consejos, dicen algunos, pero no son tan buenos, ¿no? Y como decía la hermana Lupe, el mejor amigo y la mejor amiga está en tu casa.
es tu cónyuge, es tu esposa, es tu esposo, ¿no? Pero a veces sucede también que existe el quién, estamos hablando de una persona, pero nos hemos olvidado también, no solamente de un hombre, ¿no? Porque en realidad podemos decir personas, podemos decir familiares, podemos decir amigos, pero a veces nos olvidamos también que hay un príncipe, y el príncipe de este mundo es Satanás. Ustedes han hablado tal vez, y hemos hablado, y a veces caemos también en esta idea. ¿Cuál es la idea en la que caemos? Hablamos sobre las cosas externas, ¿no? Estoy distraído, me divierto más con mi celular que con lo que me divierto con mi esposa. Estoy más entretenido es hablar chatear con alguien que lo que chateo con mi esposo. Entonces, estamos hablando de cosas externas, pero no estamos hablando de cosas internas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no quiere llegar temprano a casa? ¿Por qué es que su lugar preferido es el trabajo y no el hogar? Cuando debería ser el lugar preferido para el esposo o la esposa, ¿no? Entonces, nos olvidamos también del enemigo de nuestras almas y del enemigo número uno de que el matrimonio como matrimonio funcione. Si un matrimonio no funciona, no hay hijos, y si no hay hijos, simplemente quiere decir que se acabó la reproducción, ¿no? Y es más, en Génesis, la palabra de Dios, lo primero que le dijo Dios a Adán y Eva fuera que se multiplicaran y que sojuzgaran la tierra. Ojo que se los dijo a ambos, ¿eh? No se lo dijo al hombre, le dijo a ambos, les dio autoridad para administrar, para multiplicarse, para sojuzgar sobre las bestias del campo. O sea, les dio la autoridad a ambos. Pero, ¿cómo es hoy en día y el tiempo en el que hoy vivimos, que lo que más se está buscando, y tú hablas con un joven y te dice, no, yo no quiero tener hijos, ni tampoco me quiero casar? Entonces ya hay una corriente con la que estamos peleando. Sí. Pero ustedes dirán, ¿es la corriente de quién? ¿Quién lo dijo? ¿Lo ha dicho un personaje? ¿O está el enemigo realmente detrás de esto? Seamos claros, está el enemigo detrás de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque las generaciones que hoy nosotros conocemos y hoy vemos están como inmersas con esos pensamientos. No hace mucho teníamos una reunión también de matrimonios y hablábamos sobre esta idea sobre la sujeción que la palabra de Dios menciona de la mujer hacia el hombre, porque el hombre se sujeta a Cristo. Y justo estábamos en la casa de John y una de las personas invitadas que no es creyente decía, eso que no me has dicho sobre que la mujer se sujeta al hombre porque el hombre se sujeta a Cristo, me ha hecho ruido, ¿no? Me dio risa porque nos dijo, me ha hecho un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque era una generación menor. Estamos hablando de una persona de ¿cuántos años? 26, 30, tal vez, por los 30 años tal vez, ¿no? Una generación que, oye, esto de la sujeción, que la mujer se sujete al hombre, es retrógrada, es cavernícola, y la Biblia está obsoleta para muchos, ¿no? Entonces, estás creyendo mentiras, tal vez. No lo dijo, pero con mucho respeto le dijo, oye, me ha hecho ruido, como que ha ido contra mis pensamientos, ha ido contra la corriente de este mundo, con lo que hoy se vive, pero lo estoy asimilando, lo estoy aceptando desde el hecho de entender de que si yo me sujeto a este hombre, es un hombre que está dispuesto a amar a Cristo sobre todas las cosas y que está dispuesto a amar primero a Cristo aún que a mí mismo. Y si aman tanto a Cristo, entonces el día que se sienta en la dificultad o en la tentación de pecar, dirá primeramente, no le voy a fallar a Cristo. Y eso va a ser como consecuencia una bendición para la esposa. Entonces, ¿de qué hablo en ese sentido? Hablo que hoy en día nos olvidamos del verdadero, entre comillas, enemigo de nuestros matrimonios, y es Satanás. Alguien también dijo por acá en el grupo, y lo estoy usando porque eso ayuda mucho en realidad en los tiempos que compartimos la palabra. Alguien dijo por acá en este grupo sobre la poca comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo me debilito espiritualmente, ¿qué va a pasar si yo me debilito espiritualmente o tú te debilitas espiritualmente? ¿Vas a ocupar tu vida en qué cosa? En otras cosas. ¿Vas a prestar tu atención tal vez hasta en otras personas? Como decía la hermana Lupe, hasta te parecerá algo en el celular, ¿no? Y eso será una tentación también para cada uno de nosotros. Y pongamos las cosas claras. Tenemos a Cristo, sí, y tenemos la palabra de Dios también. Pero seguimos siendo humanos, ¿no? Seguimos estando, como se dice, propensos a ser tentados. Y es más, el enemigo lo que más quiere es que nuestras vidas dejen de ser ese modelo que Dios anhela. Pero tenemos que darnos cuenta en realidad de que siempre estamos, como se dice, en esta misma lucha. Así que identifiquemos rápidamente que hay un enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y es el enemigo también de nuestro matrimonio. Pero seamos claros nuevamente, Dios nos llamó a ser una sola carne.
Y a veces esa idea de vivir separados o vivir separados en cuanto al tema del pensamiento es algo que no ayuda para nada al matrimonio. No es solo yo y mis metas, no eres solo tú y tus metas, sino son los dos y sus metas, los dos y sus sueños, los dos y sus anhelos, los dos y sus proyectos, los dos y el momento en el cual lloramos, y el momento en el cual reímos, y el momento en el cual nos arriesgamos, y el momento en el cual soñamos, y el momento en el cual nos comprometemos delante de Dios, ¿no? Ver en realidad la vida de una manera distinta, como realmente Dios nos ha dicho que lo hagamos, es lo que Dios quiere que pase en cada uno de nuestros matrimonios. Y yo lo he dividido en 3, y quiero ser sincero también en esta idea, de que lo que yo quiero hablar con ustedes es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes me han dado un montón de consejos, y yo podría también dar consejos muy similares a ustedes, ¿ok? Pero nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios. Y como tenemos la palabra de Dios, vamos al manual de vida, la palabra de Dios que nos enseña acerca de cómo es que el Señor espera que nosotros vivamos. En la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo y la sabiduría. 3 puntos para para este tiempo. Número 1, si Dios nos une, no se separen. Si Dios los une, no se separen. Vamos a leer el versículo que aparece a continuación. Ahí aparece 1 Corintios 7, del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, eso lo dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Alguno dirá, pero Pastor Marcelo, ¿está hablando ya de dobles casamientos aquí? ¿Qué es lo que quiere hablar sobre otro matrimonio? No, no es la idea de lo que quiero hablar, porque seguramente algunos van a esta idea. Yo quiero ir hacia la idea de Dios. La idea de Dios y el deseo de Dios es que ustedes, si pueden mirarse los esposos, mírense ahí, es que jamás se separen. Amén. Es que no se separen. Mírense, ahí quédense mirando. No se separen. O sea, es la idea de Dios. Lo que Dios quiere es que ustedes se unan, pero que se mantengan hasta que la muerte los separe. ¿Alguno de ustedes se acuerda sus votos? ¿Alguno se acuerda sus votos por ahí? Más o menos, dicen, no, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. O sea, como que más o menos, han pasado muchos años por ahí. Han pasado muchos años de esos votos, ¿no? Pero por lo menos el pastor o la pastora te ayudaron a decir, tal vez, ¿no? O sea, ¿cuál es el más común, no? El que te leyó la mamá, que te leyó la pastora, el que te leyó el pastor, ¿no? ¿Y cuál era ese voto? Seguramente unos tienen sus votos personales, ¿no? Que han prometido ahí, no sé, muchas cosas, ¿no? Viajes a la luna, tal vez, ¿no? Han prometido de todo, ¿no? En esos votos. Pero está el voto que normalmente hacemos en el matrimonio, ¿no? Y es estar en realidad con esa persona hasta que la muerte nos separe. ¿Se dan cuenta cómo es que ha perdido valor esta confesión? ¿Cómo es que en el mundo hoy en día hasta aquellos que no son creyentes o que por lo menos se dicen ser católicos dicen, lo repito, pero ni siquiera le doy ningún solo valor? Yo sé que acá en este lugar hay varios abogados. No solamente 2, creo que hasta 3 o tal vez hasta 4 abogados me parece. No sé si llegamos a 5, ya lo vamos a ir averiguando. Pero a veces el matrimonio se ha convertido en esta sociedad como un contrato. Y ese contrato es el contrato que simplemente lo decimos, pero ya lo dije, pero yo ya no me acuerdo, parece, ¿no? Como que yo me olvidé de lo que dije. Entonces, como que no quedó pues algo sellado en el corazón, o que no es algo que lo recuerdo constantemente. Nos olvidamos de nuestros votos también, de esta idea de que el Señor quiere que estemos juntos. ¿Por qué leo este versículo? Porque la voluntad de Dios es que ustedes se mantengan unidos. Primer principio, el Señor nos llamó o nos sacó, dice, de la casa de nuestro padre y nuestra madre para hacer una sola carne, una nueva familia, un nuevo núcleo, como ustedes dijeron, ¿no? En el cual tiene que estar unido. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que estén unidos. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto? Para que los hombres y las mujeres no abandonen sus matrimonios. Porque, ¿cuál es la intención de Dios? Es que ustedes estén unidos. Pero Pastor Marcelo, la palabra de Dios también dice que el Señor dio oportunidad de divorciarse. ¿Pero en qué momento? ¿En qué situación? ¿Por qué Jesús lo dijo? Jesús lo dijo por causa de la dureza del corazón de los hombres. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen? No. La voluntad de Dios es que
permanezcan juntos hasta la muerte. Pero qué bonito, ¿no? Si ustedes lo ven así, vamos a ir al lado romántico, ¿no? Ustedes comienzan a pensar, la mujer de mis sueños, ¿no? El hombre de tus sueños, tu príncipe azul o la supermujer que tanto esperabas y hoy la tienes al lado tuyo. Pero a veces nos olvidamos de esos lindos sueños, ¿no? Y no vemos realmente que tenemos que esforzarnos para llegar a la vida adulta, ¿no? Estando con tu esposa y tu esposo. Una de las cosas que yo gocé, celebré y me gustó mucho en el tiempo de pandemia es que llevamos un libro que se llamaba Cuando los pecadores dicen sí, acepto. Uno de los capítulos que más me llamó la atención fue el capítulo en el cual te llevaba a prepararte para el día en el cual uno de ellos se estaba enfermando o tal vez uno de ellos iba a partir. Jamás pensé que un libro de matrimonios iba a hablar sobre la edad adulta o la edad en la cual alguien se enferma y tú tienes que cuidarla o ella tiene que cuidarte. Qué bonito, ¿no? O sea, fue sorprendente para mí. Yo tal vez uno buscaba el libro diciendo los 5 consejos para la mejor comunicación, los consejos para cómo hago para que el amor crezca, no sé, ¿no? Pero encontré un capítulo que me gustó mucho, fue el hecho de saber que yo tengo que cultivar el matrimonio hasta el día de que ambos seamos muy viejitos. Y uno de ellos tal vez se va a adelantar, pero claro, el sueño de todos es cerrar los ojos de la mano, ¿no? Cerrar juntos los ojos y ir a la presencia de Dios. Seguramente es el sueño de todos. Pero tenemos que estar dispuestos a ¿qué cosa? A trabajar de tal manera de que el matrimonio se mantenga unido hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Entonces, esa tiene que ser nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro deseo. Dios nos ha llamado a que vivamos en unidad y que no nos separemos. El enemigo no puede tomar parte en nuestro matrimonio, tenemos que identificarlo. La Biblia habla sobre las zorras pequeñas, esas pequeñas cosas que aparecen y que a veces tú lo dejas pasar, pero son cosas que van minando el matrimonio. Tal vez las personas, consejos que no son los consejos adecuados. Y ahora déjame decirte, cuando la palabra de Dios dice el hombre, no está hablando del sexo masculino, está hablando de la humanidad, el ser creado. ¿Y saben qué? Nosotros y ustedes, todos aquí, somos seres creados por Dios. Y a veces no es necesario tal vez decir él o ella o la persona externa, sino a veces uno mismo es el hombre o la mujer dentro del matrimonio que está separando el propio matrimonio. Hablamos de Satanás, hablamos de agentes externos, ahora hablemos de nosotros mismos. ¿Qué toca hacer? Que nosotros examinemos nuestras propias vidas. Que estemos dispuestos a conversar y decir, ¿sabes qué? En tranquilidad, en amor, en paciencia, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo tal vez no está aportando al matrimonio. Y está haciendo que yo me sienta cada vez más, me cada vez mal, o no me está ayudando a que nuestro amor crezca. Y es tiempo de poder identificarlo. Muy bien, dice, bebe el agua de tu propio manantial. Pero Pastor Marcelo, eso es para otros, ¿no? No, eso no es para mí, ¿no? Yo estoy en otro level ya. Para mí los pecados en matrimonio son cuando no nos miramos, ¿no? El pecado es cuando no le digo te amo, no cuando veo a una mujer en la calle, no cuando alguien aparece tal vez por ahí o por allá. Pero seamos sinceros, o sea, la palabra de Dios se las dio para los inconversos o para los creyentes. Para los creyentes. Sí, se lo queremos leer a otro, ¿no? Con eso te voy a aconsejar. Pero este versículo es para nosotros, y estos versículos que la palabra de Dios menciona son para nosotros. Cuando digo yo, bebe del agua de tu propio manantial, ¿a qué estoy haciendo referencia? A un versículo de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 5, habla sobre eso. Y habla diciendo, bebe el agua de tu propio pozo, en realidad dice, ¿no? Y saca agua de tu propio manantial. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Hace referencia de que yo, en un matrimonio, ustedes, un matrimonio, van a gozarse, ¿o no? A veces hasta suena hasta tabú para algunos, ¿no? Van a gozarse, van a recrearse, van a ser felices, van a tener intimidad con la mujer y con el hombre que Dios les ha dado. Pero beber el agua de tu propio manantial quiere decir que tener, por supuesto, intimidad, tener relaciones, tener comunicación, ¿no? Alguna vez hicimos también un tema que está en YouTube también, en el tiempo de matrimonios, que decía que el sexo era más que, o sea, que la relación sexual era más que simplemente el acto sexual, ¿no? Que iba más allá desde el hecho, desde el cortejo, desde el hablarse, desde el mirarse, desde tener un lindo día, ¿no?
Es como la clásica de algunos hombres, y eso tenemos que aprenderlos todos, ¿no? Y decimos, llegamos al día y la noche, queremos la noche feliz, ¿no? Pero durante el día, ¿cómo ha estado el día? El día parece que ha sido terrible, ¿no? Y no hemos preparado, como no sé si entre comillas, la noche feliz, porque en el día nos lo hemos pasado no preparando el tiempo para la noche feliz. Y a veces esperamos de que la mujer esté dispuesta cuando el hombre no hizo lo necesario, ni cortejó, ni habló, ni mandó un corazoncito, ni dijo te amo, para preparar ese tiempo, ¿no? Entonces, la relación sexual tiene una parte, sí, pero el sexo es más que simplemente la relación o el acto sexual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy sobre lo importante y lo poderoso que es el hecho que entendamos que tenemos que ser sinceros, que hemos sido creados y nuestros cuerpos funcionan de una manera y Dios nos ha llamado a ser una sola carne, en todo sentido. Porque debe ser esto muy preocupante, pero en el día de hoy existen matrimonios, tal vez no creyentes y aún creyentes, que no tienen intimidad, que el bebé o la bebé duermen en la cama o duermen en el cuarto o tienen 5, 10, 8, 10, 15 años, no sé si 15 años es mucho, ¿no? Yo creo que hasta 10 por ahí he escuchado, 8, 10 años y que sigue durmiendo en el cuarto de los padres, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay esos tiempos de intimidad? ¿En qué momento están fortaleciendo realmente lo que corresponde hacer? No, es que Pastor Marcelo, hablar sobre sexo es hablar sobre cosas impuras, ¿no? Y ¿sabes qué? A veces cuando pensamos sobre que eso es impuro es porque tenemos todavía que hacer una limpieza en nuestro cerebro tan necesario, una lavada, tenemos que meternos a la lavadora para que Dios nos diga, el sexo es bueno, el sexo fue creado para el disfrute, el matrimonio, y yo te hice a ti de esta manera, para que sientas, para que tu cuerpo reaccione a ciertas situaciones, impulsos, para que te recrees con la mujer, para que estés con tu esposo. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué cosa? Pensamos de este mundo, y lo que aprendemos de sexualidad, lo aprendemos en el colegio, muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué cosa aprendiste de la sexualidad? No, mi papá me enseñó que tu papá no te enseñó, lo más probable es que lo hayas aprendido seguramente con los amigos, y la sexualidad a veces se traslada aún, siendo sinceros, a una imagen que viste en una película de alto calibre, ¿no? Y eso para ti es todavía el sexo. No, es que pastor, usted no conoce a mi esposo, es un bruto, ¿no? Es un cavernícola, no sabe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sabe? Porque aprendió ¿a qué? ¿Cómo aprendió? Aprendió de afuera. Aprendió lo que este mundo le dijo. No leyó Cantares. ¿Ah? No leyó Cantares. ¿No? Entonces, esto es importante. O sea, vamos a hacer algo. Vamos a pensar en esto. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Es nuestra guía, nuestro consejo. Dios nos habla a nosotros. Vamos a hacer una limpieza en nuestras mentes. Vamos a ver el matrimonio de otra manera. Vamos a considerar a Dios en nuestro matrimonio. Amén. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe. No, es que yo quiero ir con el gurú tal. Yo quiero ir con el consejero tal. Él no sé, pues ha hablado, cuántas parejas ha reconciliado. No. Anda en la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios y es más que suficiente. Así que vamos a leer este proverbio que está en capítulo 5, del versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas y públicas? Son tuyas solamente, tuyas, y no para que las compartas con extraños. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo a un hombre, y ese hombre que dice, no, a veces lo decimos, no, una mujer tal vez podría perdonar una infidelidad, pero el hombre tal vez dice que jamás, ¿no? Como que golpea su orgullo al más alto nivel, ¿no? Puede ser, yo lo puedo aceptar porque de repente sí, porque yo tengo una imagen que mi mamá perdonó una infidelidad, pero yo jamás, y como hombre, el hombre jamás perdona, tal vez. Algunas personas lo piensan así. Pero Proverbios le está hablando al hombre aquí. Él está diciendo, tú que estás dispuesto tal vez a beber del agua de otro pozo que no es tu pozo, que no es tu mujer, ¿estarías tú dispuesto a dejar que tu mujer sea compartida con otros? Eso dice el versículo. Se lo dice, como se dice, sin pelos en la lengua. No, es que yo sí, no, ¿qué dice la palabra? No codiciarás
la mujer de tu prójimo. No, es que yo no he pecado, pastor, yo no he pecado, yo no... No, ¿qué dijo Jesús? Solamente con el pensamiento ya adulteraste. O sea, veamos lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Está llevándote como hombre también a decir, ¿sabes qué? ¿Tú alguna vez pensaste tal vez, alguna vez te imaginaste, alguna vez te diste, como se dice, entre comillas, esa idea de consejero matrimonial, ¿no? La hiciste de que eras una persona súper consejera y aconsejabas a una mujer X y creías que no ibas a, como se dice, entre comillas, a caer, ¿no? O a tener debilidad. Y ese es un consejo también para todos los hombres, ¿no? Y aún para las mujeres. Lo dijeron en su momento. Pero el mejor amigo de una esposa es su esposo. Y la mejor amiga, perdón, el mejor amigo de una esposa es su esposo y viceversa, ¿no? Me estoy enredando, pero por ahí voy, ¿no? Es la idea. ¿Ya? O sea que para ti, hombre, no hay mejor amiga. Es tu esposa tu mejor amiga. Para ti, mujer, no hay mejor amigo. Es tu esposo tu mejor amigo. Es tu compañero de vida. Imagínate que vas a envejecer con él. No, pastor, pero tanto sí, ¿no? Como que algunos ya se están lamentando. No me lo diga así, pastor. Tan fuerte, ¿no? Pero eso en realidad es el deseo del Señor. Que vivamos juntos. Ahora, ¿qué más dice la palabra? ¿Qué más dice? Dice lo siguiente. Vamos a leer otros versículos que aparecen en el mismo capítulo. Proverbios 5, del 18 al 21. Proverbios 5, 18 al 21 aparece en pantalla y lo leo con usted. Dice, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias se te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Por supuesto, si uno lee el capítulo de Proverbios, esos son un proverbio que algunos de los que están aquí presentes sé que han leído el libro de Proverbios, pero justo es el capítulo que habla consejos contra el adulterio, ¿no? Pero está hablando sobre la importancia de recrearte, dice, quiere decir tomar tiempo, de gozar de la propia relación entre el hombre y la mujer. Pero dice algo muy importante en la parte final del versículo. Está diciendo, ¿acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿Acaso Dios no se da cuenta de lo que a veces nos permitimos o hacemos o aquellas cosas que estamos dejando todavía pasar? Porque dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y considera todas sus veredas. Dios no es ajeno de nuestra propia vida, ¿no? Señor, oro por mi esposo para que no vea a nadie, ¿no? Pero déjame decirte que se ciega, que pierde los ojos, que pierde los ojos, ¿no? Pero déjame decirte que ese hombre y esa mujer tienen que darle cuentas a Dios en primer lugar. Y que ese hombre y esa mujer primero se debe a Dios. Y que debemos estar dispuestos a realmente preocuparnos. Más que vea a alguien, es que ame más a Dios que a otra cosa. Que busque más de Dios. Que sea una persona que esté en constante búsqueda del Señor. Que su comunión con Dios sea buena. ¿Por qué? ¿Cómo va a soportar o fortalecerse en medio de las tentaciones si no busca a Dios? Si no tiene a quien darle cuentas. Si para él el pecado es solamente contra alguien y no contra Dios. Tenemos que darnos cuenta, de cierta manera, que algo que tenemos que reforzar en nuestro matrimonio para que en el matrimonio vaya bien es que la vida espiritual del matrimonio de ambos sea buena. Lo recomendable, por supuesto, siempre es que existan tiempos de dos, en intimidad con el Señor. Pero también que cada uno tenga su tiempo para, como se dice, separarse y hablar con Dios, ¿no? Que cada uno tenga ese tiempo para fortalecerse en el Señor. Pero ¿qué dice el versículo? Nada de lo que hagamos para Dios es ajeno. Siempre estamos delante de Dios. Y yo ponía acá, alégrate con la mujer de tu juventud. Me hizo acordar este reel, no sé, algunos por ahí que tal vez le está pasando lo que pasa en este reel, ¿no? Yo vi un reel en el cual la mujer le preguntaba al hombre, le decía, y seguramente ustedes lo han visto ya, han visto ese reel, y la mujer le preguntaba al hombre, amor, un hombre y una mujer, ¿pueden pasar la noche sin que pase algo? Y el hombre que dijo, sí, eso se llama matrimonio, le dijo.
¿Cómo va a ser eso? Está haciendo mofa de qué cosa? De que a veces naca la pirinaca, ¿no? ¿No? Han cerrado la fábrica, como dicen algunos, no pasa nada, ¿no? Y están en el grupo, ¿no? En la que nunca pasa nada y que simplemente, ¿qué hacemos? Jugamos cartas nada más, ¿no? Por ahí escuché que jugaban 8 locos por ahí, han jugado hace poco, ¿no? Entonces, realmente se tiene que dar eso importante de tomar el tiempo entre esposo y esposa, ¿no? Para estar juntos. Aunque parezca gracioso, por ejemplo, me acuerdo mucho del pastor Harold, ¿no? Papá de Caro, esposo de la pastora Lourdes, y él decía, y él hablaba y decía, en las relaciones sexuales, yo antes de las relaciones sexuales, yo oro, decía. Ah, pastor Marcelo, seguramente leía su Biblia también, sacaba los versículos. No lo sé, no lo sé. Pero déjenme decirle que como estamos renovando nuestra mente, tenemos que entender que Dios creó al hombre y a la mujer y todo lo que Dios hizo lo hizo bueno en gran manera. Y aún la relación sexual es algo que lo hacemos delante de Dios. No, pastor Marcelo, cuando yo estoy con mi esposa o con mi esposo nadie nos ve, ni Dios nos ve. O sea, eso sería ilógico. Es más, si tú estás dispuesto, estás con tu esposo y tu esposa y oras para que Dios les bendiga en ese viaje que van a hacer, ¿por qué no oras también para que Dios te dé, ¿no?, las fuerzas del león, ¿ah?, del búfalo, cuando se necesita, ¿no? Nada de maca, por favor, estamos hablando de otras fuerzas espirituales, ¿no? O sea, ¿por qué no oras para que sea un buen encuentro? No, es que no preparo yo esto, ya es lo que venga, Señor. No es lo que venga. O sea, aún tenemos que dedicarlo a Dios. Orar, ¿no? Ponerlo delante de Dios, Señor, que así como yo oro por un viaje con mi esposa, también ore porque este tiempo que vamos a tener juntos en intimidad sea bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar a tal punto de amar a mi esposo y a mi esposa, a tal punto de yo no desear nada fuera del matrimonio. Estoy tranquilo con el manantial que he recibido. Estoy tranquilo con el pozo de agua que Dios me ha dado. Y simplemente como es tan bueno, porque encima que oro se convierte en un momento súper especial, entonces yo no deseo nada fuera de este matrimonio que Dios me ha dado. ¿Ven cómo cambia la cosa? Cuando lo elevamos al hecho de simplemente decirle a Dios, oye, Dios también ayúdame aún en este tiempo a dedicar el tiempo, y si no lo he estado haciendo, por supuesto, es como se dice, tarea para la casa, ¿no? Textualmente, tarea para la casa, ¿no? Para que ambos conversen sobre ello y también tengan esos tiempos tan necesarios que la palabra de Dios nos menciona. Número 3. Vamos al número 3 y con eso vamos avanzando en este tiempo de compartir. Y acá lo he puesto, lo he llamado como el título del mensaje, somos un equipo. Somos un equipo. Y sucede que a veces muchos matrimonios quieren trabajar o quieren vivir como si fueran separados, ¿no? Pero el enemigo no está, por supuesto, déjame decirte, porque esa es otra frase que también le he escuchado mucho, el enemigo no está en casa, ¿no? El enemigo está afuera, no está en tu casa. No, es que ya veo a mi esposa, sinónimo de pleito. Ya veo a mi esposo, acá vamos a gritar, ¿no? No, ya sé que porque ya nos hemos conocido más, yo sé que si lo movió, porque yo los he escuchado a ustedes, ¿no? Si has dejado algo fuera de su lugar, ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Va a haber pleito seguro, ¿no? Si alguien por ahí, como ustedes dicen, ¿no?, si alguien dejó sucio algo, pleito también seguro, ¿no? Si alguien me hace demorar, también pleito seguro, ¿no? Si alguien llega tarde, pleito seguro, o sea, ¿no? Y a veces tenemos que darnos cuenta que realmente somos un equipo. ¿Cómo te ayudo para mejorar, esposa? Esposo, ¿cómo yo te ayudo para mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para que podamos mejorar? ¿Qué podemos hacer juntos para realmente ser ese equipo que Dios nos ha llamado a ser? Importante conversar, hablar y ponerse de acuerdo para realmente funcionar como un equipo. Y yo puedo ser sincero y decirles que muchas veces la economía en la casa también se divide y no se trata como un equipo. El esposo no sabe cuánto gana la esposa y la esposa no sabe cuánto gana el esposo. El esposo es el único que maneja las cuentas corrientes, la cuenta de ahorros, y la esposa no sabe nada si es que tienes ahorro o no tienes ahorro. Déjame decirte que yo he hablado hace poco con alguien que por supuesto, nuevamente lo repito, alguien externo, que estaba pasando por situaciones complejas en cuanto al tema sexual. Y yo le he dicho, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es darle la administración de tus finanzas a tu esposa.
¿Por qué? Porque tu esposa no sabe el día que tú sales y gastas ese dinero en otras personas. Si tú estuvieses dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Yo gano tanto, esposa. Yo tengo esto recibido, esto tengo, esto estoy gastando. Entonces sería, ¿qué cosa? Una buena herramienta para que este hombre, ¿no? No esté gastando su dinero en otras personas. Y esto es un caso real, ¿no? ¿Por qué? Porque como no sabe, como no conoce tus finanzas, o porque simplemente ve que estás tomando decisiones solo. Y eso tiene que ver mucho sobre el tema del equipo. Y toco, creo, algo que se mueve mucho en el mundo hoy en día. Las economías separadas, ¿no? Lo que yo hago, yo genero, lo que yo genero, yo gasto, ¿no? Y eso sucede mucho. Entonces decimos, nuevamente, ¿estamos trayendo el mundo a nuestro matrimonio en la idea de las economías separadas? ¿O estamos siendo transparentes en decir, yo gano tanto y lo que tú ganas se va a un pozo y lo que yo gano se va a un pozo y es para los dos, es para toda la familia? Y así es como debe funcionar. Y yo debo que ser transparente y decirle, esposa, gané tanto, esposa, recibí tanto, el esposo, recibí tanto, y eso va a un fondo común, en realidad, como debe administrarse. Pero a veces, tocando este tema, se da mucho de que no se tiene conocimiento. Entonces, déjame decirte, hombre, si tú no estás dispuesto a decirle cuánto ganas tu esposa, tienes todas las posibilidades de gastarte ese dinero donde no debes. Porque le estás dando una herramienta a Satanás en bandeja. No pasa nada, pastor, yo manejo mi economía así nomás, y no le digo nada a nadie. ¿Cómo existe la unidad de alguien que solamente sabe una cosa y la otra persona no sabe nada? Entonces no sería realmente una unidad. Entonces, a veces sucede mucho, y he tocado este tema en particular porque es un tema muy conocido, muy clásico, en realidad, en los matrimonios, pero qué herramienta tan poderosa es que haya la transparencia para que el hombre esté cuidado y para que la mujer también esté cuidada. No es que, pastor Marcelo, los hombres probablemente gasten su dinero, el dinero tal vez en alguien por ahí. No, pero tal vez tu esposa no lo gastará en alguien, pero tal vez lo gasta comprando muchas cosas en Temu, ¿no? Como dicen ahora hoy en día, ¿no? ¿No? O no sé en qué lugar, ¿no? O sea, tal vez está volando ahí la tarjeta porque es fan de, no sé, de Amazon, de eBay, no sé, de AliExpress, no sé, cualquier lugar, ¿no? Entonces, si hay transparencia y si hay comunicación en realidad, entonces van a poder realmente trabajar con un solo puño. Vamos a ver dos versículos y con ello concluimos. Génesis 2:18 dice lo siguiente. Génesis 2:18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. La palabra de Dios en el hebreo, ¿no? En el hebreo habla sobre que el significado de esta ayuda adecuada es alguien que le corresponda, alguien que haga match, alguien que lo complemente. Está hablando sobre la idea de Dios de que el hombre y la mujer se complementen para los mismos propósitos de unidad en el matrimonio. El deseo de Dios, por supuesto, es eso, de que aquello que yo no tengo, mi esposa lo tiene, y aquello que mi esposa no tiene, yo lo tengo. Hace unos días se hablaba mucho sobre, no sé cuántos de ustedes han visto los videos que aparecen sobre el día que se conmemoró el Día de la Mujer. Y había muchos videos sobre las mujeres, ¿no? De las feministas en realidad. Y había un video que decía ahí, ¿tú puedes vivir sin el hombre? Sí, por supuesto, yo puedo vivir sin el hombre, ¿no? Y ahí era clásica las preguntas, sí, yo también puedo vivir sin hombres. Sí, todas las mujeres podemos vivir sin los hombres, ¿no? Y por ahí alguien sacó un video, ¿no? Esta es la clásica de los memes, ¿no? Sí, puedo vivir sin un hombre. Y salía a continuación del video que salía una mujer poniendo el repostero y el repostero le caía encima, ¿no? O sea, no sé si han visto ese video, ¿no? No, sí podemos vivir sin los hombres, pero está poniendo el repostero la tira al piso, ¿no? De manera de broma, ¿no? Pero después alguien apareció con un video que decía, oye, ¿y tú puedes vivir sin tu mujer? No, yo no puedo vivir sin mi mujer. Entonces yo vi ese video y dije, yo también me identifico. Yo también me identifico. Y no estoy en las que dicen, sí, podemos vivir sin las mujeres. Yo me identifico porque yo sé de que no podría vivir sin mi esposa. Por ejemplo, no está mi esposa acá para que me haga porras, ¿no? Pero soy sincero. ¿Por qué? Porque mi vida la he acostumbrado a vivir de esa manera
sé que mi esposa me complementa, sé que mi esposa cuando yo meto la pata me dice que cuando metí la pata, cuando me excedo en algo por ahí como que me pasa la voz, ¿no? Yo creo que Paul también te sucede mucho, ¿no? Cuando hace sus mensajes también muy duro, le dice muy fuerte, ¿no? Bájale un poco, le dice, un cambio, le dice, ¿no? Entonces siempre la esposa está de cierta manera para complementarse, hombre y mujer se complementan. Entonces, esta idea de, claro, graciosa de poder vivir el hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre, eso no existe, pues va a acabar prácticamente con la reproducción de la raza humana, ¿no? Del hombre y la mujer desaparecerían simplemente y no habría más seres humanos en la tierra. Así que tenemos que saber que somos un equipo y que sí, Dios nos da capacidades, pero Dios nos ha dado la capacidad para que nos hagamos engranaje o nos acoplemos con nuestra esposa y con nuestro esposo. No que vivan solos, ya los llamó Dios a estar juntos, entonces trabajen y caminen en esa misma unidad. Finalmente, Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice lo siguiente. Dice, mejor son dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo, y se cae el uno, le levanta al otro. Ay de aquel que cae, que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, y uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir el Señor con esto? De que necesitas a tu esposa y que necesitas a tu esposo. Se necesitan ambos, se complementan, pueden hacer mejores cosas, pueden soportar. ¿Quién te levanta en los momentos de dificultad? Los hombres pasamos por momentos en los cuales, ¿no? Llegan a casa y ¿cómo llegan a casa? ¿Qué tal el día? Terrible el día, ¿no? ¿Y quién te ayuda en esos momentos? Sí, no, pastor, yo oro y ahí el Señor solamente me ayuda. No, pero está tu esposa. Dios te ha dado a una mujer aún para ayudarte, ¿no? En esos momentos de dificultad, para hacerte ver, oye, estás exagerando un poco tal vez. Estás mirando las cosas con otros lentes y no con los lentes de Dios y necesitas hacer un cambio en la manera en la que estás mirando las cosas. Viceversa, ¿no? La mujer tal vez está en un momento difícil, entonces el hombre entra a ayudar y a aconsejar y a levantar a la mujer una dificultad. Entonces, por eso que la palabra de Dios dice que mejor son dos que uno. Pero cuando termina este versículo, termina en esta famosa, como se dice, frase de la cuerda de 3 hilos. Y claro, muchos decimos, las 3 hilos es el esposo, la esposa y el Señor, ¿no? Es la mejor combinación, se podría decir, ¿no? Sí, los dos vamos a hacer muchas cosas, pero muchas cosas haremos y mejores haremos si Dios está en medio de nuestro matrimonio, ¿no? Y es así como tenemos que verlo. Entonces, el mejor amigo, la mejor persona con la que tú puedes compartir tu vida está en tu hogar. Es tu esposa, es tu esposa. Así que, si tenemos a Cristo, muchísimo mejor, por supuesto, como matrimonio, y lo tenemos. Y tenemos la palabra de Dios que nos da el consejo. ¿Cómo cerramos este tiempo? Lo cerramos de esta manera. Podemos decir lo siguiente, si hasta aquí, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y hemos reflexionado y nos hemos puesto a pensar, reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Desde el lado de qué? De entender de que Dios nos llamó a ser una sola carne y que aún lo que yo siento y ella siente lo tenemos que compartir. Y si tenemos que volver a pensar y decir, oye, tal vez estoy simplemente dejando pasar esta idea de las zorras pequeñas. No, pero tal vez no da un ojito. Pero ¿sabes qué pasa? Que tal vez como hombre y mujer no están disfrutando de lo que Dios les ha dado, aún en la propia intimidad del matrimonio. Y es necesario, como se dice, ponerse a cuentas o en orden, como se dice, en ello también. Entonces, hablamos sobre que somos una carne, hablamos de que tenemos que tener cuidado aún en el tema de la intimidad, sobre que sabemos que también el enemigo puede atacarnos. La transparencia tiene que ser vital. Ella tiene que saber todo de ti y tú tienes que saber todo de ella. Es una manera que Dios nos da para poder cuidarnos. Así que hoy podemos pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, te pedimos perdón, Dios, porque tal vez no hemos estado viviendo como una sola carne. He estado pensando en mí mismo, no he estado pensando en ella. He estado haciendo las cosas buscando mi propio provecho y no lo he estado haciendo. Es más, he pensado que administrar yo solo las finanzas es mejor que ella los vea, por ejemplo, o viceversa. He pensado que si yo le digo a mi esposo cuánto recibo, entonces me va a quitar o me lo va a pedir para otras cosas cuando yo lo quiero para cosas X o extras, ¿no?
Entonces, recapacitar, pedirle perdón a Dios y volver a empezar en esta idea de que somos un equipo. Si Dios ha traído esta palabra, y si yo de todo lo que ha dicho el pastor Marcelo, algo por ahí, como se dice, ha tocado mi corazón, entonces, Señor, tú estás hablando a mi vida. Entonces, si yo tengo que hacer un cambio, o yo tengo de todas las cosas que he escuchado, tengo que hacer yo un cambio y recapacitar delante de Dios, entonces hoy es el momento, como se dice, de decirle a Dios, perdón Dios, quiero hacer las cosas a tu manera, ¿no? A la manera tuya, a la manera que tu palabra nos muestra.